Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Si te encuentras en Perú, en vivo y en directo, hoy es día 18 de febrero del año 2023. Si te encuentras en algún lugar de Europa, ya son las 10 de la noche y media. Si te encuentras en China, ya está amaneciendo, son las 5 de la mañana con 31 minutos. Y en el Perú, la justicia está completamente desprestigiada. Lamentablemente hemos visto cómo una fiscal de la nación, como Patricia Benavides, blinda a su propia hermana Inma Benavides, quien ha sido investigada por liberar presuntamente a grupos de narcotraficantes, y hemos visto cómo ya han archivado su caso, justamente al nuevo fiscal que nombró su propia hermana. Múltiples casos por todas partes vemos cómo la justicia no solamente se politiza, sino incluso se pone al servicio de mafias directamente. La doctora Ruth Shadi es la prestigiosa arqueóloga peruana, orgullo de mujer peruana, que incluso por la BBC de Londres fue catalogada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en nuestro presente siglo. ¿Y por qué motivo? Pues porque logró algo extraordinario, no solo ella, hay que decirlo, con un grupo de estudiantes y arqueólogos, pero principalmente ella, al poner en valor y descubrir las maravillas de Caral, la civilización que le dio la vuelta a la historia, tal como la conocemos y que todavía queda muchísimo por desarrollar e investigar, pero que sentó las bases para considerar a Caral como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de las grandes civilizaciones de la humanidad. La señora Ruth Shadi ha sido objeto de múltiples amenazas contra su vida porque se atrevió a defender ese patrimonio para la nación. Ocurre que en el lugar donde está esta gran civilización, estos restos arqueológicos, es un lugar que se ha revalorizado infinitamente y hay grandes especuladores de terrenos, traficantes de terrenos, que tienen nombres y apellidos, y los vamos a decir. El señor Porfirio Blas es un señor que logró que el Ministerio de Agricultura le diera en concesión 2.111 hectáreas del sitio arqueológico llamado Era de Pando. Ha vendido esos terrenos a la Avícola San Fernando por $2 millones. El hecho es de que este personaje ha pagado a un experto en psicosociales, dueño de una radio, cuyo alias es Cazador, para poner a la población en contra de los arqueólogos, como la doctora Ruth Shadi, haciéndoles de creer que les van a quitar sus tierras y que también los tienen engañados con que pueden beneficiarse con Caral. El hecho es que hay algo muy oscuro detrás de estas denuncias, pero lo increíble es que el propio gobierno peruano, porque recordemos que la Procuraduría, el Poder Judicial, forma parte del gobierno del Perú, es una de las instituciones independientes, es cierto, pero forma parte del Estado peruano. ¿Cómo es posible que a esta eminencia peruana, que la podríamos comparar con la otra gran defensora de las líneas de Nazca, exactamente esa función ha cumplido ella? No podemos permitir de ninguna manera que se atente contra la integridad, el honor de esta mujer tan importante para el Perú. Así que hoy día la tenemos aquí en Inti Noticias para que nos explique el caso y poder también compartir con ustedes esta aberrante situación a la que ha llevado pues un procurador, un fiscal, que la verdad no entendemos si es que lo hace, ¿por qué? ¿Hay algún oscuro negocio detrás? ¿Qué hay detrás? Porque esto no tiene pies ni cabeza. Gracias amigos por acompañarnos en este programa. Recordarles que estamos en un canal gratuito, no hace falta pagar para ver este video. Suscribirse es gratis y que te pido por favor que lo compartas en tus redes para que miles, millones de peruanos con el tiempo vean esta valiosa información y no permitamos por favor que se vulneren los derechos, primero, de la doctora Ruth Shadi, segundo, el patrimonio que debemos proteger, que es Caral, y tercero, no a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Así que comenzamos sin más preámbulos este importantísimo programa aquí en Inti Noticias. Bienvenidos todos.
Doctora Ruth Shadi, muchísimas gracias ante todo por brindarnos esta entrevista y por su valioso tiempo. Bienvenida a Inti Noticias. Tu identificación con el patrimonio cultural y con las actividades que venimos realizando durante 28 años para recuperar la historia social que nos es muy importante para conocer cómo se manejó nuestro país en el pasado y cómo lo estamos haciendo en el presente y qué cambios debemos promover a través de las reflexiones y el conocimiento sobre nuestra historia. Doctora, cuando usted el año 94 empezó estos trabajos, ¿se imaginó que algún día daría un vuelco a la historia literal, tal cual, con este descubrimiento? No, a mí siempre me gustó la investigación arqueológica desde muy niña. A través de toda mi vida estuve dedicada a la investigación, no a otras actividades. Y por tanto, cuando empecé en Bagua, me interesaba mucho lo que iba conociendo sobre Bagua. Cuando trabajé en Pacopán, Pachota, igualmente. Entonces, toda la historia que tiene nuestro país, que es megadiverso y que ha tenido culturas diferentes de acuerdo a esa diversidad, con idiomas distintos, pero integrados entre sí, que es también desde que se forma esta civilización un mensaje muy importante de todos los valores que vamos recuperando a través de la investigación multidisciplinaria que venimos haciendo en equipo también de arqueólogos, ¿no? En 12 centros urbanos de la civilización Caral. Doctora, este patrimonio, como muchos otros del Perú, son tan valiosos, pero justamente por ello mismo el entorno adquiere un valor económico mayor. Tal es así de que esos terrenos donde ahora se encuentra Caral han subido de su precio de una manera desorbitada. Y justamente ello hace de que algunos traficantes de terrenos pongan su vista, sus objetivos para apropiarse y sacar pues partido. Usted ha venido denunciando de que incluso ha recibido amenazas, está amenazada por estas mafias. Quizás, y no podemos por supuesto asegurarlo, pero quizás hay algo relacionado con este tema detrás de esta denuncia que le hacen. Bueno, no puedo entender cómo un procurador del Ministerio de Justicia me denuncia por peculado doloso, siendo procurador y tomando y teniendo conocimiento porque el procurador del Ministerio de Cultura remitió información respecto a los problemas que teníamos y que no procedía que nos quitaran así súbitamente ese local que venimos ocupando acá en La Molina por más de 16 años y existiendo un decreto supremo del año 2021 que indican que si una entidad del Estado ocupa un inmueble del Estado por más de 10 años, no procede que se lo desaloje. Entonces no entendía ni yo ni nadie cómo, a pesar que el procurador de cultura les informó al procurador de justicia y a Pronavi al respecto, no hayan respetado esa norma y procedieron a subastar el local en el 19 de diciembre, cuando se les había informado en noviembre del 2022, y ellos han subastado el local súbitamente en diciembre 19 del 2022. O sea, después de que el procurador de Cultura informó al procurador y al PRONAVI del Ministerio de Justicia al respecto que eso no procedía. Para entender este tema, doctora, disculpe por favor, vayamos un poquito más atrás. Cuando
¿Por qué motivos usted llega a ese local en La Molina? ¿Cómo es el desenlace en la línea de tiempo para que nuestros amigos que no conocen, cómo llegan ustedes allí, en qué circunstancias y cómo se desarrolla todo este tema, doctora, por favor? Bueno, cortamente les voy a decir que nosotros no teníamos un local adecuado porque tuvimos ciertas dificultades en el local que ocupábamos. Entonces, eh, acudimos, ¿no?, a diversas instancias para buscar pues un local adecuado, y una empresa privada, Lima Tours, se enteró de lo que estábamos pues con limitaciones de local, y me llamó el señor Eduardo Arrarte y me dijo que su familia estaba muy interesada en apoyarnos. Su papá era ecuatoriano incluso, y él, cuando había estado en Egipto y había visto las pirámides de Egipto, se preguntaba, ¿y por qué en Perú no hemos tenido también patrimonio tan antiguo como este? Y cuando retornó a Perú y conoció de Caral, fue a Caral y se quedó pues impresionado, y conversó con su familia, y cuando conocieron que estábamos pasando esas dificultades, me llamaron, ¿no? Porque en ese entonces con mi equipo, ¿Eso qué año fue, doctora? eso ha sido pues hace ya bastante tiempo, porque ellos nos dieron el local que tenían en la Plaza San Martín, en un local grande al costado del club que hay allí nacional, ¿no? Nos dieron dos o tres plantas, me acuerdo, nos ubicamos, pero O sea, la perfectamente. familia Arrarte, el sector Sí, privado, un ciudadano normal, común y corriente, con un patrimonio, le cedió el usufructo del local de él en la nos Plaza San cedió Martín, ¿no es cierto? Le cedió a ustedes para que gratuitamente, no nos gratuitamente, cobraron, al contrario, nos apoyaron, porque teníamos allí defensa, ¿no?, del personal que controlaba quiénes ingresaban, quiénes salían. O sea, tuvimos el apoyo de la empresa de Lima Tours por 5 años. correcto. ¿Qué Entonces, funcionaba en ese local, doctora? ¿Ustedes tenían como un museo o solamente eran labores administrativas, se reunían? no, ¿Qué no, no, función le daban a ese local ustedes? la función que siempre se ha necesitado pues hacer, la función de investigación de los materiales que se van recuperando y que requieren de análisis de diversos especialistas. Era El un trabajo centro de investigación. es un centro de investigación y también de gestión administrativa, porque nosotros, a partir del apoyo que nos brindó el presidente Paniagua en adelante, y también con apoyo del ministro de Educación de aquel entonces, nosotros tuvimos un presupuesto permanente cada año para que la investigación no se detuviera. Marcial Rubio, que era el ministro de Educación, ¿no?, con el presidente Paniagua en aquel momento, visitaron Caral, quedaron impresionados del trabajo que hacíamos con tan poquita gente y con mi propio esfuerzo, ¿no? Yo llegaba con mi propio carro, llevando a mis estudiantes de la Universidad de San Marcos del último año, para que hicieran voluntariado y también conocieran cómo hacer investigación. Entonces ellos nos apoyaron, nos dieron un presupuesto, pero allí pues es que vino el problema de que necesitábamos el local para continuar con los análisis, ¿no?, que se deben hacer. En ese entonces trabajábamos solamente en Caral, y luego ya fuimos asumiendo progresivamente otros centros urbanos para poder comprender el sistema social. Cuando tuvimos ese problema con el local y que nos apoyaron los miembros de esta familia Rarte, antes de que eso ocurriera, yo trabajaba en mi casa personalmente con mis estudiantes para no quedarnos en la calle con los materiales y no quedarnos también paralizados con la investigación y análisis de estos.
Ok, Entonces, todo lo malo doctora, que un hemos ratito. pasado, hemos logrado superarlo con el esfuerzo y la perseverancia. Y esperamos que ojalá en el presente también podamos hacerlo así, ¿no? Doctora, entonces, usted investigadora de la Universidad de San Marcos, mientras está laborando en este proyecto, ¿es usted, digamos así, investigadora de la Universidad de San Marcos o está trabajando para el Ministerio de Cultura? Ya, yo soy docente de la universidad hace 50 años. Entonces, Ya, esta investigación la hace entonces, como pero docente de la universidad. además, no, señor. Ajá. Nosotros, como le dije, cuando llegó el presidente Paniagua y vio que necesitábamos recursos, entonces esos recursos ya el Estado nos lo ha estado dando año tras año y empezamos como un proyecto, ¿no? Especial de investigación en el Instituto Nacional de Cultura. Ajá. O sea, Cuando el Instituto Nacional de Cultura debió haberles brindado el local con toda la seguridad para este trabajo, pero no se los brindó. el instituto tenía un local que no era pues de suficiente tamaño, cuando ya se convirtió en el Ministerio de Cultura, ¿no? Nosotros el año 2007, cuando ya nos informó la familia Rarte que iban a vender ya el local, ¿no? Y que fuéramos buscando dónde trasladarnos, entonces nosotros hicimos una serie de gestiones Ujú. y supimos que existía una entidad en el Ministerio del Interior que se llamaba OFECOT. Entonces acudimos a la ministra del Ministerio del Interior en ese momento, Pilar Macetti, ¿no? Le explicamos las limitaciones que teníamos, que requeríamos ese local para las investigaciones con diversos especialistas de los materiales que procedían de las excavaciones para poder comprender pues el sistema social, no solamente presentar los monumentos o los materiales más bonitos, sino la historia que está detrás de esa materialidad. Entonces ella lo comprendió perfectamente y nos dijo que había un local que había sido incautado y que eso fue el año 2007 y que podíamos ocuparlo. Correcto. Entonces, Paremos ahí, por favor, doctora. Disculpe, ya sé que usted está embalada, pero lo hago porque nuestros hermanos tienen que conocer exactamente la problemática. Discúlpeme, pero después me lo va a agradecer. Doctora, entonces, el Ministerio de Cultura, que debió haberle brindado un local para este proyecto, no lo brinda. Usted hace gestiones en el sector privado y encuentra un empresario, el señor Arrarte, de Lima Tours, quien le ofrece gratuitamente un local precioso, maravilloso, y durante 5 años trabajan ustedes allí en la Plaza San Martín. Cuando ya la familia le informa a usted que este local lo deben pues devolver porque ellos ya lo van a vender y usted hace gestiones con la por aquel entonces ministra del Interior, Pilar Macetti, le explica la importancia tan grande que tiene estas investigaciones para el Perú y sobre todo para la humanidad, porque hacer una civilización de talla mundial, pues esto es un patrimonio de la humanidad, no solo del Perú. Y ellos, un local incautado que tenían, se lo brindan para el proyecto. ¿Hasta aquí le hemos entendido bien, doctora? sí, así ha sido y nos Correcto. da, Y este local es el que estaba situado en La Molina, ¿es correcto? sí, Y ese es el local durante ustedes 17 años han venido trabajando, hasta que lo han subastado hace poco, ¿es correcto? así es. Y no Entonces, deberían haberlo subastado porque después de 10 años este local ya debería formar parte, digamos, de la institución que está llevando a cabo estos trabajos, ¿es correcto? sí, salió un decreto supremo el año 2021 donde indicaban que si un local estaba siendo ocupado por el Estado, ¿no? Por tanto, no debía ser desalojado si ya tenía 10 años de ocupación. Y nosotros teníamos pues ya 15 años de ocupación. Entonces estábamos, contestamos, ¿no? Le explicamos, porque esa información nos la dio el premier, perdón, el procurador del Ministerio de Cultura. Nos dijo, no se preocupen, porque nosotros fuimos también a Cultura a pedirles que nos den un local, porque estamos atravesando
esta demandas, ¿no? Que nos viene haciendo Pronavi, que ya le entreguemos el local, que lo quieren subastar, que ellos viven de ese dinero. Entonces le dije, el procurador y el secretario general, ¿no? Del Ministerio de Cultura nos dijeron: no se preocupe porque existe este decreto supremo y ustedes tienen más de 10 años allí, ya son desde el año 2007 más de 15 años, no va a ocurrir nada, y el secretario general mandó un documento al Ministerio de Justicia donde depende Pronavi en la fecha, ¿no? Pero Pronavi no hizo mayor caso, ni tampoco a lo que envió el procurador, que les indicaba y les informaba sobre la existencia de este decreto. Ellos dijeron que necesitaban ese dinero y por tanto, de todas maneras lo iban a subastar. Y entonces nosotros pues hemos estado viviendo con mucho estrés, no sabíamos cómo vamos a hacer porque todo el material está condicionado para que pueda persistir, tiene más de 5.000 años, la estantería, todo está adecuadamente colocada. El salir de ahí nos va a costar un esfuerzo bastante grande, también dinero, que no lo tenemos, y salir de un momento a otro complicado, pero ellos no entendieron, subastaron el 19 de diciembre, ¿no? O sea, después de conocer que el 2021 existía esa norma que indicaba que una entidad del Estado que ocupaba por más de 10 años no debía ser desalojado de un local del Estado. De todas maneras lo subastaron y nos dijeron que teníamos que entregar el local. Entonces hemos venido teniendo reuniones con el Ministerio de Cultura para que también participen, ¿no? Y nos ayuden. Como les digo, el procurador de Cultura ha estado también muy activo, pero nos dijeron en Cultura que de inmediato no nos pueden dar ningún espacio porque no lo tienen disponible, que tendríamos que alquilar el local u otro local, pero el que adquirió el local en la subasta estaba pidiendo $3.500 por mes en un local que es pequeño, ¿no? No tiene más que 240 metros, más o menos. Entonces, esa es la situación, pues en el ministerio nos dijeron también que ellos no tienen disponibilidad de dinero, tenemos que esperar unos meses para que se pueda ver qué espacio nos podrían brindar. Hemos enviado a nuestro personal para que trabaje con el personal del ministerio. O sea, no nos hemos quedado estancados, hemos buscado dar solución al problema, pero no puede ser de inmediato porque no tenemos fondos. O sea, nuestro presupuesto no alcanza para pagar por ese alquiler. Entonces nos dijeron en el Ministerio de Cultura que había que conversar, pues nos dijo el secretario general en la última reunión que hemos tenido hace 2 días, 3 días, ¿no? Que nos dijo que hay que conversar, ¿no? Con el MEF, con el Ministerio de Economía, a ver si nos mejoran el presupuesto con un adicional para poder por unos meses alquilar el local ese donde estamos y, y bueno, ya después trasladarnos a lo que pueda darnos el Ministerio de Cultura, pero en el momento, en lo inmediato, es bien complicado para ellos. Hemos enviado a nuestro personal que vaya al Ministerio de Cultura, que coordinen con las personas de allá, ¿no? Con las de que tienen que ver con los espacios, ¿no? Y nos han ofrecido pues un espacio en el 6º piso, pero no en lo inmediato, ¿no? Tiene que acondicionarse, tiene que hacer unos meses de por medio, pero entre tanto me entero que el procurador de justicia me denuncia a mí por peculado doloso, como si fuera una delincuente. Y eso a mí me ha dolido muchísimo porque he recibido
llamadas de muchos familiares, de mis propios hijos, y una persona que como yo ha dedicado su vida a la investigación y a la protección del patrimonio, que me denuncie el procurador por peculado doloso, ¿con qué sustento? Y que la fiscal acepte esa denuncia, realmente a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? No puedo comprender qué intereses estarán detrás de todo esto. Yo he hablado con el ministro de Justicia, el señor Tello. Hemos tenido una reunión. Él me dijo, no se preocupe, yo voy a investigar. No, eso no puede ser. Yo conozco el trabajo, pero cuando hemos querido ya hablar nuevamente con él después de lo que estamos atravesando, ya no se ha hecho presente. Entonces, como que ha dejado todo en manos de Pronavi y él no quiere ya intervenir, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que yo puedo inferir de la conducta del señor. Gracias, doctora. Amigos, para los que no saben, Pronavi, vamos por partes, ¿ya? Porque esto es importantísimo. Pronavi es un programa, es el Programa Nacional de Bienes Incautados y es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nada más ni menos. Imagínense cómo una entidad que debería estar velando por la justicia y por los derechos humanos, viola justamente la justicia y los derechos humanos y sobre todo algo más elemental que es la honorabilidad y la tranquilidad de la doctora Ruth Shadi Solís. Pero vamos un poquito más allá. El, el día, el 22 de octubre, el decreto supremo del 11 de 2017 se nombra al señor Eduardo Martín Herrera Mirabal, director del sistema administrativo, como representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante el Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI. ¿Sigue este señor siendo el director? Doctora, ¿sabe usted quién es el director actual de PRONAVI? Mire, cuando tuve la reunión el 28 de diciembre, donde estuvo presente la ministra de Cultura y fue en el Ministerio de Justicia, estuvo presente el ministro de Justicia, Tello, ahí lo conocí, estuvo el señor coordinador de Pronavi, así le llaman a ellos, y estaba también una ¿Cómo se persona. llama el señor de PRONAVI, el coordinador? No, ya no está, porque al día siguiente de esa reunión renunció. Cuando el ministro de Justicia dijo que iba a hacer las investigaciones necesarias para saber por qué nos están desalojando así súbitamente, ¿no? ¿Por qué se ha subastado, etcétera? Allí estaba una persona de Pronavis cuyo nombre es Úrsula Tejada. Ella durante mucho tiempo, desde el 2017, siempre ha venido exigiendo que le devolvamos el local, porque decía que ella y todo el personal de Pronavi tenían que recibir de las subastas el dinero para sobrevivir, porque el Estado no les daba nada y que Pronavi se mantenía de todas las subastas que hacían. Y en las reuniones así periódicas siempre decía lo mismo. Y cuando lo que yo no llego a comprender, si el ministro de Justicia tuvo una actitud en esa reunión del 28 de diciembre adecuada, ¿por qué al día siguiente renunció el que estaba de coordinador ejecutivo? Y además pusieron en su reemplazo a la señora Úrsula Tejada como coordinadora ejecutiva de Pronavi, que ella siempre en la participación de las reuniones expresaba que ellos necesitaban vivir de la subasta y que por eso el local tenía que ser pues vendido, ¿no? Subastado. O sea que podríamos decir, y voy a Ella, decir ella una es, barbaridad, pero este tipo de parásitos, porque es un parásito, cuando hay una institución que tiene que vivir de subastar bienes, disculpe, es un parásito. Entonces, esta institución que se ha convertido el Pronavi en un parásito de la sociedad, y con la señora Úrsula Martínez Tejada Mera, a quien le hacemos una invitación muy cordial, que venga a Inti Noticias, por favor, a aclarar por qué motivo
tienen que subastar un inmueble que legalmente no podía ser subastado, ya que habían pasado ya los 10 años y debería haberse permanecido con la institución de la doctora Rushadi para poder proteger y continuar con sus investigaciones. Así que, señora Úrsula Martínez Tejada, por favor, está usted cordialmente invitada para que venga a explicarnos cómo es que esa institución que se ha convertido en una institución parásita del gobierno hace aberraciones de este tipo, que no tenían otras cosas que vender por ahí. O sea que ustedes incautan cosas para venderlas y poderse pagar sus sueldazos, seguramente que tienen. Es increíble, doctora, lo que nos estamos enterando. Esta señora ha sido nombrada, ojo amigos, 19 de enero del 2023. O sea que ha entrado con la señora Dina Boluarte y el señor Tarola. O sea, ya empezó el saqueo de la nación y no tiene mejor idea que atentar contra el patrimonio nacional como es Caral. Increíble, doctora, lo que nos estamos enterando con usted. Carambas, qué cosa más y realmente indignante lo que estamos sabiendo. Entonces, en estos momentos, una institución de tanto prestigio como la que usted dirige, que le ha dado al Perú un lugar en el mundo en temas de investigación arqueológica, ha sido despojada de su local gracias a esta señora y, por supuesto, al procurador que se ha prestado. Pero lo increíble, doctora, es que esta institución pertenece, está escrita al Ministerio de Justicia, o sea, el propio Ministerio de Educación a sí mismo se está juzgando y actuando contra sí mismo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible esto? No, no pertenece al Ministerio de Educación. Pronavi pertenece al Está Ministerio adscrito al de... Ministerio de Justicia, el Sí, PRONAVI, sí, pero es el mismo Departamento de Justicia el que hace justicia contra sí mismo, o sea, no es pues imparcial. el tema es que, como le decía, cuando nosotros recibimos el local no existía Pronavi, ¿no? Era OFECOT y pertenecía al Ministerio del Interior, pero después se ha ido cambiando, ¿no? Y el 2017 ya nos dijeron que Pronavi pertenecía al Ministerio de Justicia. Y lo que yo le puedo decir es que sí hemos conversado, ¿no? Con el ministro de Justicia actual y también con el que estuvo antes, Vicente Ceballos, ¿no? Y Vicente Ceballos nos decía, bueno, no se preocupen, no les vamos a quitar el local, ¿no? Ustedes lo necesitan. Ustedes pueden ahí apreciar, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? Las piezas, cómo las tenemos en estantes, ordenadas, el personal que va haciendo los análisis. Siempre estamos, pues, deseosos de que la investigación esté sustentada, ¿no? Con datos y que no estemos planteando sin el trabajo adecuado la información que se requiere para comprender cómo fue el sistema social en lo económico, cómo fue la organización, cómo ha sido la ideología, qué conocimientos tuvieron para avanzar tanto como una civilización tan antigua como las del Viejo Mundo, ¿no? Entonces tiene mucha importancia para yo pienso, todos los países del Perú y de América, ¿no? O sea, todas las naciones que forman parte de nuestro país peruano, porque hemos sido pluricultural y multilingüe, pero al mismo tiempo hay mucho orgullo de los países. Me han invitado en Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, para que pudiesen ellos conocer, ¿no? Porque tiene un mensaje para todos los americanos, ¿no? Que tenemos la misma capacidad humana que el resto del mundo, ¿no? No hemos sido menos, hemos creado una civilización tan antigua como las del viejo mundo. Doctora, entonces no solamente despojan a la institución que usted dirige de local que por ley le correspondía mantener, sino que además la denuncian a usted por peculado doloso. Exacto. ¿Y qué es lo que argumentan esta gente? Eso es lo que nosotros no sabemos. Le he pedido a mi abogado que pida pues la carpeta fiscal a la fiscal, porque yo no puedo entender de qué me acusan a mí, de qué me denuncian, si lo único que he hecho es
explicarles de que estamos haciendo gestiones, no nos pueden sacar de la noche a la mañana, y eso le consta al secretario general del Ministerio de Cultura. Hemos estado pidiéndoles espacios durante bastante tiempo, desde que Pronavi empezó a exigirnos que entregásemos el local. Y finalmente nos han dicho que sí, nos van a dar un local, pero tenemos que esperar un par de meses como mínimo, ¿no? Entonces, no entiendo a qué se debe que ellos hayan y que la fiscal haya recibido esa denuncia. La verdad, no sé qué pasa en nuestro país al respecto, ¿no? Doctora, voy a dar paso a dos amigos que me han pedido por favor que quieren conocerle y también plantearle algunos temas. Mientras se conectan ellos, Caral tiene algo extraordinario que es una de las únicas, no sé si es la única civilización del mundo que no desarrolló armas, que se desarrolló de manera pacífica, que vivía en armonía con la naturaleza, donde lo masculino y lo femenino tenían una armonía increíble. Explíquenos, por favor, doctora, brevemente los aspectos más importantes de la cultura caral para los amigos que acaban de conectarse, por favor, y que no conocen lo que está pasando. Adelante, doctora. Ya, muchas gracias. Efectivamente, hemos encontrado que ellos produjeron conocimientos en los diversos campos del quehacer. ¿Por qué? Porque encontraron que habían problemas y que debían ser solucionados. Por ejemplo, el río y la tierra eran considerados deidades. No ocuparon nunca la tierra porque la dedicaron a la producción. Igualmente, tenían especialistas que observaban a través de observatorios que crearon el movimiento de los astros para hacer su calendario y poder predecir los cambios climáticos. Nuestro país es muy diverso. Entonces ellos además se dieron cuenta que vivíamos en un territorio sísmico, le pusieron mucha atención a la construcción, han tenido conocimientos de ingeniería estructural que hoy son admiración del mundo. Además, en el aspecto físico, aprovecharon la energía del viento. Eso se llama mecánica de fluidos. Y eso me lo han hecho conocer físicos porque trabajamos con expertos en diversos campos del conocimiento. Y también aprovechaban la energía del sol. Entonces, hemos tenido como una sociedad con expertos en diversos campos del conocimiento lograron pues generar condiciones de vida de beneficio compartido, común, tuvieron una visión de integración con sociedades de otras culturas, con poblaciones que habitaban en otras partes del territorio megadiverso del Perú. Entonces, y en ninguno de los 12 centros urbanos que estamos trabajando hemos encontrado murallas, como sí se observa en las civilizaciones más antiguas del viejo mundo. Tampoco hemos encontrado armas y sí encontramos materiales provenientes de la costa, de la sierra, de la selva, del norte, del centro, del sur, de Ecuador, como por ejemplo el espóndilus, con los cuales hacían una serie de bienes, collares, en talleres. Hemos encontrado sodalita que no hay en territorio peruano, según los especialistas en mineralogía, y que provenía de Bolivia, del altiplano peruano. Hemos encontrado también características de un niño de la cultura chinchorro, de Chile o del extremo sur del Perú. Entonces hemos encontrado evidencias permanentes de esa interacción intercultural, pero en condiciones pacíficas, y de esa visión de integrarse para beneficio de todos. Entonces la visión de la vida ha sido de estar en armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Son valores que se han ido perdiendo. Por ejemplo, en el presente no se respetan los valles y cuando los ríos crecen
bueno, ocasionan pues una serie de problemas a los que están en las viviendas asentadas en los valles, ¿no? Hay aluviones y eso es periódico. Ellos no, ellos han sabido controlar bastante y los fenómenos naturales para vivir en armonía con la naturaleza y con respeto, considerándolas como deidades, porque de la tierra y del agua, de los ríos venía pues la productividad que requerían para darle continuidad a su vida. Y así podría hablarles por muy largo tiempo más, pero lo estoy haciendo como resumen para que se conozca que tenemos un mensaje para el Perú y para la América y para el mundo también, que debemos entre los seres humanos respetarnos, vivir en armonía y también con la naturaleza, porque el ser humano ha llegado a este planeta, como bien dicen nuestros antepasados, han llegado antes que los seres humanos en la evolución. Y sin embargo ahora nos consideramos los dueños del planeta y estamos hasta exterminando nuestro planeta si no lo cuidamos. ¿Qué está pasando con la Amazonía? ¿Qué está pasando con los bosques de la Amazonía? ¿Qué está ocurriendo con los ríos contaminados por el petróleo? Hasta el mismo mar nosotros lo estamos contaminando y estamos afectando la vida humana. Yo creo que todo lo que es historia es muy importante que la recuperemos porque eso nos permite también tener reflexiones sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos ser para tener una vida mucho más armoniosa y en condiciones adecuadas para todos. Doctora, yo quiero comprometerle antes de ceder la palabra, ante todo le presento al doctor Hugo Salinas, él es economista, y al hermano Timoteo Cutipa, él es otro comunicador de las redes sociales. Doctora, antes de darle la palabra a ellos, quisiera comprometerla a cuando disponga un poquito más de tiempo de hacer más programas, pero concentrados ya en esta tan importantísima descubrimientos que Caral nos muestra para el futuro de nuestra propia civilización, la peruana. Amigos, por favor, no se vayan, volvemos en un minutito. Muchas gracias, doctora. Le presento al doctor Hugo Salinas, quien me pidió que quiere solidarizarse con usted y me pidió estar presente en este programa. Adelante, doctor Hugo Salinas, por favor. Muy buenas noches, Wilmer. Doctora Dunshall, muy buenas noches. Y bueno, yo soy su gran seguidor. Incluso le he visto personalmente en Caraz, cuando se organizó una reunión, se organizó una reunión arqueológica por la Municipalidad de Caraz. Y cuando he visitado tantas veces Caraz, me entusiasma sobre todo ese trabajo larguísimo que usted ha hecho, un trabajo pionero, con mucho esfuerzo, y que lo ha desarrollado durante, como lo acaba de decir, durante toda su vida. Y pues la felicito y me siento orgulloso de ser peruano. Gracias. Gracias, señor. Muchísimas gracias, doctor Hugo Salinas, por esas palabras. También le presento, doctora, a nuestro hermano comunicador social muy exitoso, con mucha influencia en el pueblo. Él es Timoteo Cutipa, que viene del Cusco. Bienvenido, Timoteo, hermano. En primer lugar, saludarte, Wilmer, por la invitación, agradecerte al mismo tiempo y también saludar a la doctora Ruth y al compatriota Hugo Salinas. Como siempre, los jóvenes siempre tratamos de buscar algunas respuestas en cuanto a los descubrimientos que van también abriendo, digamos, posibilidades de poder encontrar nuestra propia identidad. Hace poco, por un congresista se mencionó como cuestionamiento cercano a eso, pero en relación a una bandera que era, digamos, que se identifica en nuestros pueblos originarios, en referencia a Huifala.
Nos preguntamos, doctora, si en la, digamos, en la cultura caral, digamos, originaria de nuestras culturas ya que han seguido, existió banderas que puedan identificar a distintos pueblos, porque de alguna otra manera, cuando se identifica en estos tiempos con la bandera huifala, lo han llamado de alguna otra manera, como para de bajar la moral, yo que sé, lo han llamado como mantel chifa, ¿no? Entonces, en razón de eso, nos gustaría saber también si es que en la época del descubrimiento que usted realizó en cuanto a cultura caral, ha habido algún tipo de bandera, algún tipo, digamos, signos o símbolos de representación de cada cultura, en este caso de caral. Bueno, yo lo que puedo, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora, lo Lo escuchamos. que yo puedo decirle es que nosotros hemos sido un país pluricultural, o sea, hemos tenido culturas diversas en cada parte de nuestro territorio e idiomas también muy diferentes. Eso le llamó mucho la atención a los españoles cuando llegaron e incluso mencionaron en 1575 que habían 3 lenguas generales, ¿no? Una de ellas era el quechua, la otra lengua general era el aymara y la otra lengua general era puquina en el sur, ¿no? Entonces, además de esa diversidad, se respetaban mutuamente. Por eso es que sus culturas y sus idiomas se mantuvieron y usaron lenguas generales, como puede ser la lengua inglesa hoy día u otras, para la relación, el intercambio, el poder beneficiarse en esa interacción intercultural. Algunos símbolos de Caral se han mantenido hasta el presente, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, algunos signos que utiliza Promperú, ¿no? Vamos a encontrar que ya están desde la época de Caral, ¿no? Como también las plataformas de Caral se encuentran pues en Machu Picchu también porque han tenido un significado, ¿no? Plataformas superpuestas en la parte ceremonial, o las hornacinas también, o las puertas de doble jamba, o los geoglifos, por ejemplo, que se han encontrado en Caral, aparecen en Nazca mucho más complejos y en periodos posteriores. Entonces, vemos pues que esa interacción ha hecho que se conozcan de cada cultura y que hubiese respeto compartido, ¿no? Incluso esa imagen que ustedes están viendo allí, ¿no? Representa pues lo que significó el cambio climático. Este es uno de los sitios que se llama Bichama, donde también estamos trabajando, que corresponde al periodo de crisis climática de Caral. Y en esa crisis climática se ve pues cómo después de un tiempo prolongado donde faltó el agua, los valles se convirtieron en arenales y hubo muertos por desnutrición, por falta de alimentos. Luego, ya al final del cambio climático, ¿no? Empieza a llegar el agua, representada allí en esa imagen en los ríos que está atravesando por la cabeza de muertos y en una boca abierta que está esperando abajo la llegada del agua, ¿no? Que con esas serpientes que representan en la ideología la llegada del río con agua, ¿no? Entonces sí vemos que hay una serie de representaciones, de imágenes que reflejan lo que ellos dejaron como memoria para que la sociedad no se olvidara de que los cambios climáticos son periódicos y que han afectado mucho. En el mismo tiempo que se dio este cambio climático en Caral, porque se ha venido haciendo las investigaciones, nuestro equipo de trabajo ha encontrado que también se dio
el cambio climático que afectó a los centros poblados de Mesopotamia del Norte. Entonces, ha sido un cambio climático de afectación mundial, y eso debiéramos tener en cuenta como un país como es Perú, muy vulnerable al cambio climático. Ya sabemos por las investigaciones de Gisela Orjeda, por ejemplo, que ha estado haciendo, y también de otros especialistas, que los nevados están desapareciendo en más del 40%, y el agua de los ríos que forman los valles y las tierras agrícolas en la costa, bueno, van a quedarse sin agua, como ocurrió en la época de Caral y ocasionó crisis. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mitigar los efectos del cambio climático? Ya estamos viendo que en el territorio altoandino, en varias partes de él y en la sierra está faltando el agua, está escaseando el agua, está afectando a muchos animales que están muriendo. Entonces hay mucho que aprender de la investigación arqueológica. Yo creo que eso es lo que todavía no se tiene en cuenta en nuestro país, y ojalá pues que en el futuro las ciencias sociales y la arqueología y el trabajo multidisciplinario se tengan en consideración para poder recuperar todo ese conocimiento que hemos ido perdiendo a través del tiempo y que hizo que lográsemos un desarrollo muy avanzado, y eso podría también en el presente hacernos saber que si nos proponemos, nos planificamos, nos programamos y trabajamos de manera concertada, la sociedad civil, las autoridades civiles y políticas, podremos sacar aquello que nos proponemos para llegar a tener desarrollos adecuados con condiciones de vida que sean pues las que todavía hemos ido perdiendo desde que 3 siglos de colonización y 2 siglos de república, que no recuperamos la visión de país que debiéramos tener. Wilmer. Muchas gracias, doctora. Le cedo el turno al doctor Hugo Salinas, que también quería hacer un breve comentario. Adelante, doctor, por favor. Doctora Shadi ha señalado bastantes características de la civilización Caral, y justo en estos tiempos, en estos días que estamos viviendo en el Perú, hay una matanza entre hermanos, un asesinato entre hermanos, fomentado por el mismo gobierno. Y usted nos ha señalado, y que ha sido motivo de una gran discusión a nivel internacional, de que en esa civilización Caral no existía, no han podido probar la existencia de armas. Y esto lleva todavía a una reflexión mayor, porque si esa civilización ha vivido más de 1000 años, ¿cómo es que ellos han podido organizarse sin la necesidad de reprimir a su pueblo, sin la necesidad de matar a su pueblo? ¿Cómo es que ustedes lo han podido observar y en sus reflexiones discutir? Porque eso sería una de las grandes enseñanzas para nosotros, a fin de no tener gobiernos en donde, como los actuales y algunos precedentes, generan homicidio, no hay una compatibilidad, entendimiento entre los unos y los otros, son elegidos por el pueblo y al día siguiente que son elegidos, y ellos hacen sus propios negocios completamente aparte, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría nos explayar en su exposición es este tema del no uso de armas para poder manejar una sociedad, un grupo humano. ¿Qué nos diría al respecto, doctora Shadi? Bueno, yo creo que nuestra civilización tiene un mensaje para el Perú y el mundo. Ahora que estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, Rusia y todas las intervenciones a nivel mundial sin respeto al ser humano. Entonces, nosotros podemos recuperar esa información como lo venimos haciendo y decir pues que no han tenido armas, que no han sido amuralladas, que se han respetado unas a las otras porque se daban cuenta que cada una tenía su propia cultura, ¿no? Sus propias condiciones,
A mí me llamó mucho la atención cuando trabajé, por ejemplo, en Chota, el conocer a la racacha, las diferentes clases de racachas, cosas que nunca había visto en Lima, ¿no? Que no se conocían. Después he visto también en Caral la cantidad de achira que ellos han consumido. Y ahora cuando yo pregunto si conocen la chira, no, nadie la conoce, nadie la siembra. Y sin embargo en Colombia sí se mantiene la chira porque han habido contactos y en esos intercambios se han beneficiado unos con los otros. Nos falta recuperar esa visión de la vida compartida y porque de esa manera se iban beneficiando mutuamente. Y también tenían la costumbre, ¿no?, de matrimoniarse entre los integrantes de diferentes culturas, mantener de ese modo la buena relación. Yo creo que el tener, por ejemplo, muchas maneras de integrarse, de compartir, de relacionarse, no solo a través de caminos terrestres, sino también a través del mar, de la ruta marítima, a través de las rutas fluviales, en particular pues el Ucayali y el Amazonas. Eso ha hecho posible que viviéramos en armonía, ¿no? Cuando yo he trabajado en Bagua, yo veía que pasaban vecinos ecuatorianos en las épocas de siembra o de cosecha, Bagua, ¿no? Ya después eso no se permite, ha habido bastante vinculación y bueno, desde el presente y siguiendo pues lo que ocurrió con los cambios borbónicos de 1780, 84, ¿no? La visión pues de país rígida, y ha hecho que se vayan perdiendo todos los conocimientos y las tecnologías que crearon nuestras sociedades ancestrales en cada parte del territorio para darle pues beneficio y sacar adelante con la productividad y ese conocimiento creado lo que requerían para tener una vida adecuada. Ya, como bien dicen algunos expertos, hemos perdido más del 70% de los campos de cultivo en los cerros rocosos o andenes que con tanto trabajo nuestros antepasados crearon. Igualmente hemos perdido la aplicación de tecnologías apropiadas como los camellones, ¿no? Y muchas otras más, aunque todavía en algunos pueblos se conserva técnicas hidráulicas que son admiración de los ingenieros hidráulicos, como la tecnología de las amunas, la siembra y cosecha del agua, y muchos aspectos más del conocimiento creado por nuestras sociedades. Y esa es la importancia de la investigación arqueológica y de la investigación multidisciplinaria y desde las ciencias sociales con visión integral del país. Muchas gracias, doctora. Para no abusar de su tiempo, ya llevamos una hora. Una última participación de nuestro hermano Timoteo. Adelante, Timoteo, por favor. Doctora Ruth, tenemos siempre muchos temas por descubrir. ¿Qué es lo que quisiera usted dejarnos como constancia de la existencia de nuestra cultura? Vemos en estos últimos meses, ya semanas, nuestros compatriotas se manifiestan con la finalidad de ser reivindicados. ¿Qué mensaje en todo caso podamos enviar a nuestros hermanos entendiendo que también uno escucha en las calles, dicen somos chancas, somos aymaras, somos quechuas? ¿Qué mensaje podría usted transmitirle a través de su descubrimiento, en este caso de la cultura caral? Bueno, desde Caral hemos tenido lenguas generales de relación, como de acuerdo a la investigación lingüística de Alfredo Torero, el quechua habría estado vinculado con el desarrollo y la interacción que promovió la civilización caral, ¿no?
El mensaje es de que no debemos, pues, vivir como lo estamos haciendo con una visión que no es la apropiada en relación con el territorio. Se deben promover políticas de Estado donde se tenga en cuenta las características diversas de cada parte de nuestro territorio para promover los cambios que nos son necesarios y tener desarrollos. No ha habido un solo desarrollo en el pasado. Hemos tenido desarrollos en cada parte del territorio, por eso es que podemos hablar de la cultura moche, de la cultura lambayeque, de la cultura, pues, huari, de la cultura, y no terminaría porque son muchas culturas y nos falta todavía bastante conocimiento que debemos recuperar a través de la investigación, pero de que han estado integrados, eso es lo interesante, lo apropiado, en condiciones de paz, intercambiando, ¿no? Pero con visión de cómo sacar adelante los recursos que caracterizan a cada territorio y que son diferentes, que son diversos. Y en ese intercambio beneficiarse. En Caral hemos encontrado muchísimas piezas de la selva, hasta el ojo de Dios que actualmente lo hemos visto en la hija de un jefe de la selva que llegó a una feria que hubo en Lima, ¿no? Y le preguntamos por el ojo de Dios, porque en Caral, en Áspero, en varios centros urbanos lo estamos encontrando, ¿no? Entonces, esa relación se daba en adecuadas condiciones de intercambio y preocupándose cada quien en sacar adelante su territorio. No es posible, por ejemplo, que tengamos universidades en diferentes lugares del país con las mismas especialidades. Deben ser universidades o institutos tecnológicos con especialidades relacionadas con las características de cada territorio que tiene pues diferencias entre unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, colaborando, sí, y no podemos estar migrando solamente pensando en migrar a las ciudades, ¿no? En 1960 Lima tenía 1.260.000 habitantes. Actualmente estamos llegando a 11 millones, pero estamos abandonando el interior del país, ¿no? No hay esa visión de promover el desarrollo, de recuperar el bienestar de las poblaciones en cada parte de nuestro territorio. Yo creo que son políticas que se han dejado de aplicar después y que debemos hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y también para finalizar, una última participación del doctor Hugo Salinas. Adelante, por favor, doctor. Doctora Shelley, nosotros estamos sobre un terreno movedizo, es un país altamente sísmico y la civilización Caral ya prácticamente había resuelto este problema justamente con las xícaras. Se ve, ustedes lo en evidencia cuando visita Caral, uno lo primero que ve es eso. ¿Qué es lo que ha motivado de que esto vaya desapareciendo, esta idea de preservarse de los movimientos sísmicos, sabiendo que existen movimientos sísmicos? Bueno, yo creo que es esa visión del país que se ha estado perdiendo, ¿no? Después se promovió mucho la creación de centros urbanos en lugares que no eran pues los que se tenían hasta entonces, se fueron abandonando, ¿no? Caral está abandonado hace muchos años, y así como Caral, muchos otros centros urbanos y se fueron a habitar en la parte baja de los valles. Se perdió esa visión de controlar que el agua no se desbordara a través de los bosques ribereños, que eran como un gavión natural. O sea, esa visión del país, de acuerdo a sus características, es la que se debe recuperar. Y de ese modo se tendrá pues condiciones más adecuadas, ¿no? Teníamos un tren que iba desde Lima hasta Paramonga, habían trenes que ingresaban al Valle de Supe, hemos encontrado los rieles para sacar la producción de los habitantes o de las personas que allí estaban produciendo.
Había hasta tranvías en Lima, ¿no? Que llevaban pues desde los distritos hasta la Plaza San Martín, y bueno, eso facilitaba que no hubiese tanta polución, que no hubiese tanta movilidad, ¿no? Fue un manejo del territorio más de acuerdo a las características de este. Teníamos hasta un tren que usábamos los fines de semana para irnos hasta Huancayo, poder comprar allí lo que se producía, ¿no? Y que requeríamos. Ya no se utiliza pues para esos fines y hemos cambiado, creo, muchos aspectos relacionados con la realidad megadiversa de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Por último, agradecerle, le deseamos que pronto pase este calvario a la que le ha sometido el Poder Judicial con esta aberrante y absolutamente ignominiosa denuncia en contra de usted por un delito pues que por ninguna parte está presente y esperamos que las autoridades prontamente resuelvan esto y se le devuelva a usted su honorabilidad, su honor que ha sido puesto en duda y sobre todo que el instituto que usted dirige de investigación sobre Caral tenga pronto un local ya definitivo y donde nunca más se vea pues en una situación como esta. Doctora, le dejamos los micrófonos para un último mensaje, por favor. Diríjase directamente a la presidenta, que estamos seguros va a ver este programa. Bueno, lo que puedo decir está dirigido, lo que hoy día hemos intercambiado a todas las autoridades y debemos en el país también tener una visión de integración, ¿no? Y de autoridades civiles y políticas, que las autoridades civiles identifiquen los problemas, los planteen a los políticos que son elegidos y que se le haga seguimiento para que se cumpla con la función y responsabilidad correspondiente, ¿no? Nuestro país es muy rico en muchísimos recursos, no les damos la transformación que los recursos deben tener, estamos siempre perdiendo y viviendo con muchas limitaciones. Se deben identificar qué recursos son los más adecuados. Tenemos litio, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos muchos recursos. Hemos tenido también en el pasado, ¿no? El guano, tenemos minerales, y como decía un gran pensador, ¿no? Javier Tantaleán, siempre vamos perdiendo nuestros recursos, no sabemos aprovecharlos en beneficio de las sociedades, ¿no? Y eso genera pues disconformidad y un país así disconforme, con desigualdades, no va a ser bueno para nadie, ¿no? Ni para el que tiene mucho, ni para el que tiene nada o poco. Entonces, tengamos pues esa visión de cómo podemos hacer los cambios y en las nuevas generaciones que la historia la conozcan, cómo hemos sido en cada parte del territorio peruano, cómo hemos logrado desarrollos en cada parte de él, cómo debemos hacer en el presente, ¿no? Cuando yo he estado en la India he visto pues cómo hasta los pueblos más pequeños tienen institutos tecnológicos de formación de sus habitantes. Hay una visión de la importancia que tiene la instrucción, la educación, la visión del país, de sus características, que se conozca. Yo creo que en lugar de mejorar, no hemos estado mejorando, porque cuando yo he sido estudiante, en los primeros años de la universidad me llevaban a conocer el territorio, me llevó el profesor Javier Pulgar Vidal, un magnífico docente, a mí, a mis compañeros, a conocer y cómo se caracterizaba cada zona ecológica, qué hacía las diferencias. Hemos llegado hasta La Oroya, saliendo desde Lima, viendo las 8 regiones naturales. Después, como premio también por ser una buena alumna, me hicieron un viaje desde Lima hasta Ecuador, de la Universidad de San Marcos. Ya no se ve pues esa identificación y necesidad de que haya una educación con identidad por nuestro territorio, por nuestra sociedad actual y por los cambios que nosotros necesitamos.
Y ese sería pues mi mensaje, ¿no? Que nos identifiquemos con nuestro país y contribuyamos todos, aunque sea con un granito de arena donde estemos, a que las condiciones mejoren y que nos vayamos a la otra vida con el sentimiento de que por lo menos valió la pena haber vivido, como dijo mi padre, porque algo hemos dejado. Y eso es lo que me ha llevado siempre a dedicarme a la investigación y a la recuperación de la información sobre lo que fuimos y comparar con lo que somos y qué cambios debemos hacer pues para mejorar las condiciones de vida. Muchísimas gracias, doctora Shadi. Grandes palabras, mensaje muy hermoso que nos deja a todos. Amigos, tienen en pantalla justamente el Facebook de Zona Arqueológica Caral. Si alguien desea contactar con usted para demostrarle su apoyo, su solidaridad, doctora Shadi, ¿dónde la pueden ubicar? ¿Tiene alguna red, alguna página o a través de Facebook se le puede contactar? Sí, bueno, varios amigos se han comunicado conmigo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos unas páginas de Caral, pueden entrar por allí, en la zona arqueológica Caral, y en todo caso le voy a decir a Luz Caicho, que es la persona de imagen de nuestro equipo, que se contacte con usted y que le pueda dar la información correspondiente a lo que me está preguntando, ¿no? Y a lo que usted quiera saber para los contactos. Muchísimas gracias. Tenemos incluso un programa que le llamamos Viajes Educativos, ¿no? Y que se lleva a los interesados en conocer los sitios que estamos trabajando, ¿no? Desde Lima. Se los lleva y luego se los retorna, ¿no? Toda esa información se la puede dar Luz Caicho. Muy amable, doctora. Vamos a tomar contacto con ella entonces para continuar este seguimiento. Le rogamos por favor que nos informe cómo va el tema jurídico cuando lo crea conveniente. Tiene las puertas abiertas de Inti Noticias, también del canal de nuestro hermano Timoteo, para dar a conocer, porque tenemos que estar pendientes, doctora, dándole todo nuestro apoyo moral de todo tipo para que de ninguna manera se cometa esta aberrante iniciativa del Poder Judicial en contra de quien es la más importante arqueóloga viva de nuestro país, y que de ninguna manera podemos permitir que se cometa esta injusticia con usted, doctora. Muchísimas gracias y agradecer a Timoteo y al doctor Hugo Salinas por su participación. Gracias a todos ustedes también, porque es necesario que los peruanos no estemos contra peruanos, sino que al contrario, siempre nos identifiquemos como peruanos para sacar adelante mejores condiciones para nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Amigos, nos acompañó la doctora. Brevemente, doctor, sus comentarios. La verdad que es increíble lo que ha hecho el Ministerio de Justicia con la institución que dirige la doctora y también contra ella. Acusarla de peculado doloso, que es una tipificación de un delito por el cual un funcionario se apropia de bienes del gobierno o del Estado, ¿no? Y en ningún momento se ha apropiado a la doctora de nada, simplemente lo que exigía era que el local que ellos tenían en usufructo, que era además fruto de una incautación, ¿no? Una incautación, se lo quitan para venderlo, para poder pagar los sueldos. Increíble. Incluso el delito que le acusan de peculado doloso no tiene relación, así quisieran acusar en el extremo, no tiene ninguna relación. Está viviendo, entrar a un país con una administración abominable, porque imagínate, ¿quién no conoce a Ruth Shadi? ¿Quién no sabe todo el esfuerzo que ella ha desarrollado para sacar de la nada? Porque cuando ella trabajaba en Cuela, y en esos tiempos de Sendero Luminoso, y el Sendero Luminoso le dijo muy clarito, mira, o te vas o quedas acá.
y Russell tuvo que dejar todos los trabajos que había hecho en esa zona, y en la búsqueda de dónde implantarse es que ella llega a Caral. Y Caral eran cerros de dunas, ¿no? De arena, no había más, pero ya tenía la experiencia y el olfato para ver que allí había algo. Y le ha dedicado muchos años de su vida a comenzar a sacar, como ellos lo cuentan, sin mayor apoyo de nadie. Y poco a poco ya la población, los alcaldes y otras personas han ido ayudando, pero muy penosamente, como es el caso que ella relata, ¿no? Ya habían prácticamente reflotado una civilización, ya se veía claramente una civilización. Los mismos ministros y presidentes de varias épocas han ido, ella me lo cuenta, han ido en helicóptero y han visitado, se han sentido tremendamente impactados por esa civilización, ya han prometido un montón de cosas, pero como siempre, los políticos es pura boca y no hacen realmente nada. Al contrario, ahorita estoy acusando de tu lado doloso. Es triste esta situación en la que vivimos. Tenemos que crear un nuevo país, una nueva sociedad. Y de eso no hay otra forma de que nosotros volvamos a ser realmente seres humanos con dignidad. Te agradezco, Wilmer, por esta oportunidad que me has dado de conversar con la doctora Ruth Shadi. No, de nada, doctor. Para nosotros es un gusto, un honor. Adelante, Timoteo, también con tu reflexión, hermano, al respecto. También recordamos que la doctora en varias oportunidades ha puesto en alerta en cuanto a las amenazas por invasores de terrenos en zona arqueológica Caral. Incluso a su equipo de trabajo también ella misma ha podido alertar que han recibido amenazas, y no sería, digamos, para nosotros sorpresa que pues los mismos personajes o personalidades que están interesados de poder sacar, digamos, provecho económico, estén detrás de ese tipo de denuncias también, y que la fiscal o en todo caso autoridades del sistema de justicia pues también podría ser que también estén de alguna otra manera coludidos con eso, ¿no? Porque hasta ahora ese tipo de amenazas no se le ha podido de alguna otra manera también dar seguimiento y de alguna otra manera ponerlo en manos de la justicia, porque las amenazas han sido constantes, como ella ha reiterado en varias oportunidades en distintos medios de comunicación. Muchas gracias, Timoteo. Efectivamente, ahí está la nota. Brevemente, un paréntesis. Nos preocupamos mucho por la salud de nuestro hermano Toribio Mamani. ¿Sabes algo, Timoteo? ¿Nos puedes informar? Nosotros visitamos casi un mes, un poquito más, ya para inicios 2023, fuimos a la casa de él. Él estaba muy bien. Después de una semana, un poco más, uno de los familiares, en este caso uno de los hijos, se comunica con nosotros que le había dado, digamos, derrame cerebral, algo así. Pero de ahí ya no tuvimos más contacto porque también ya las comunicaciones como que no han sido fluidos. Por nuestra parte, hemos podido alcanzar nuestro granito de arena junto con Wilmer Domínguez, pero esperemos que pueda darnos buenas noticias. Sabemos que en cuanto relacionado al derrame, digamos, cerebral, es muy delicado. Yo no sé si que pueda, digamos, volver a hacer lo que siempre fue, en este caso, Toribio. Esperemos también tener una información de primera mano. Haremos contacto una vez más a los familiares más cercanos. Wilmer. Muchas gracias, Timoteo. Bueno, ahí está esa nota entonces. Doctor, terminamos aquí el programa agradeciendo de su participación y solidarizándonos, por supuesto, con la doctora Shadi. Ojalá que de ninguna manera prospere esta acusación en contra de ella, porque esto ya sería una aberración total y un escándalo mundial, aunque la verdad que con lo que estamos viendo ya nada nos asombra, doctor. Muchas gracias. Un último mensaje, doctor. Bueno, un saludo también a Timoteo. Me hubiera gustado mucho verlo en Lima, pero las cosas han sido tan, para mí mismo, ni bien llegué
atrapé el COVID y eso me fue limitando mis desplazamientos. Bueno, Timoteo, un fuerte abrazo desde acá y sigamos en la lucha, sigamos en la lucha construyendo el Perú que queremos. Gracias, Wilmer, gracias, Timoteo. Así es, doctor. Gracias, Wilmer. Fuerte abrazo para ti y para todos nuestros compatriotas. Así es, amigos, visiten el canal de Timoteo Cutipa, suscríbanse, por favor, lo tienen en la descripción del vídeo, Tupananchis-Cama, como se dice. Hasta nuevo encuentro. Hasta volvernos a ver. Chao, hermano. Chaucito, buenas noches. Chaucito. Hola, ¿cómo está Wilmer de Inti Noticias? Hola a todos ustedes, seguidores, amigos, ¿cómo están? Les saludo la señora Elizabeth. Aquí estoy con mi ahijado Rodriguito, el niño valiente que ayudó a su mamita, ¿no? De estos golpes de la policía que lastimaron a su mamá. El niño fue a socorrer aquí en Juliaca y hoy es ya mi ahijado, ¿no? Entonces quiero saludar a toda la gente que nos ha apoyado. Un beso y gracias por todo. Le presento a mi ahijado Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primeramente les agradezco a todas las personas que así nos han ayudado, así a mi mamita y a mí. Eso nomás les quería decir que muchas gracias, que siempre les cuiden así a sus mamitas, que no van a ser eternas, siempre así puede haber algún accidente, así. Eso nomás, que las cuiden más que todo. Gracias, gracias a todos por... ¿Sí? Muchas gracias. Acá tenemos un héroe. Mi ahijadito, tengo un ahijadito de Puno, Juliaca. Así que a todos un beso, gracias por el apoyo que nos han brindado, gracias señores, les mando un beso. Wilmer, Inti Noticias, Luz Basalar, también un beso para todos ustedes, mis amigos, les mando un besito, cuídense mucho, Luz Basalar, mi guerrera, te quiero mucho amiga, y también mi querido Wilmer, allá en España. Un beso, los quiero un montón, saludos a todos ustedes, mis amigos. Timoteo, este joven es ese joven, lo vamos a pasar, estamos haciendo un programa extra ahorita, es que vale la pena, sí. Timoteo, porque él es el joven que se enfrentó a la policía por defender a su mamita. Permítanme, amigos, que les comparta, ese es un premio para los amigos que se quedaron al final del programa. Ahí está, amigos, este joven que acaban de ver ahora justamente, protagonizó este extraordinario acto de valentía. Ahí lo vemos, cómo la policía le pega a su mamita en el suelo y él se va con todo a defender a su mamá. Miren, amigos, este fue un acto realmente repugnante de la policía y este joven valiente se enfrentó a estos dos, ¿cómo llamarles? La verdad que no hay palabras para mencionar a esta terrible realmente situación en la que se encontró este joven. Ahí está la mamá, miren cómo la tiran al suelo, la golpean y el jovencito va ahí, se enfrenta valientemente a la policía y es increíble, Timoteo, lo que pasó realmente ese día. Un joven, de alguna otra manera, que muchos se han podido identificar por la valentía que se ha mostrado de enfrentar a fuerzas armadas, vamos a decirlo, de el gobierno de Dina Boluarte. Muchos ya califican, incluso organismos internacionales, como un gobierno con actitudes o con matices autoritarias, ¿no? Dictatoriales, que a estas alturas ya van más de 60 compatriotas, tal vez me equivoque, que han perdido la vida por este gobierno. O sea, no sé qué más podemos llamar, ya hay manifestaciones ahora mismo, Wilmer, en Plaza 2 de Mayo, Plaza Parque Kennedy, en Miraflores, pero eso queda para la historia. Por ahora, claro, muchos todavía no surgen, pero este joven que ha podido de alguna u otra manera vivir en carne propia el golpe de la dictadura, la represión de la dictadura, es que también seguramente van a surgir liderazgos como lo que vemos en este joven que
apela a defender a un ser querido. Por mi parte, aprendo, trato de ser sensible, a veces uno se equivoca en el camino, pero lo importante es que también ejemplos como este joven, muy valiente, hace que a nosotros mismos nos levanta la moral. Yo particularmente en estos meses, seguramente Wilmer también, nuestra moral de alguna u otra manera ha sido, digamos, sofocado, vamos a decirlo, porque también al mismo tiempo las movilizaciones gigantescas que hemos visto en últimos meses, podemos decirlo, de los últimos años, ha rebalsado de nuestra capacidad de poder también acompañar. Tal es así que ha rebasado incluso a partidos políticos, movimientos políticos, que hoy por hoy está abriendo caminos para la transformación en nuestro país. Y por otro lado, también tenemos la solidaridad internacional de México, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Chile, que por otro lado, eso ha hecho que la señora Dina Boluarte no acepte que ella es una persona que nadie lo quiere en el mundo. Por solo, digamos, de no entender lo que el pueblo pide en las calles, que es, finalmente, no tiene, digamos, respaldo de la población, no tiene legitimidad. Pero al mismo tiempo, eso está permitiendo que nuestros hermanos, hermanas del sur y ahora del norte también va sumándose a las marchas que, por supuesto, siempre han sido pacíficas, porque hemos visto también a nuestras hermanas del sur del país que venían con la bandera, digamos, en la mano y con sus arengas, que aquí en Lima lo han detenido, lo han amenazado, lo han querido humillar, pero la lucha continúa y eso es importante. Por otro lado, México hace poco también se ha pronunciado a través de su presidente en cuanto a la transferencia de Alianza del Pacífico, que tocaba asumir a la presidencia, digamos, a nuestro país, pero con lo que ha pasado y el comportamiento que se ha mostrado de la señora Dina Boluarte, ya el presidente de México ha dicho que no se van a prestar a que puedan seguir avalando la violación de los derechos humanos. En síntesis lo ha calificado como gobierno espurio, es decir, que no tiene respaldo. Ese es puntual. Por otro lado, también en México, hoy seguramente Wilmer él da seguimiento con bastante, digamos, fuerza. En México hoy han anunciado la nacionalización del litio y la industrialización, que es una tarea pendiente para nosotros, porque también, como mencionaba la doctora Ruth, es que tenemos recursos naturales y no hemos sido capaces de poder transformar con nuestras propias manos, sino pues seguimos con la misma actitud de los que llegaron a saquear nuestro país y bueno, llevarlo a otros lugares y traer acá con precio, digamos, sobrevalorado, incluso ya a precio internacional, me refiero también en cuanto al petróleo. Pero estamos en un proceso de cambio, como diría Miguel, que tenemos que acompañar, a pesar que, como dije, ha rebasado nuestra capacidad y eso es lo importante. En cuanto al proceso que va a continuar, seguramente Wilmer y cada uno de nosotros vamos a tratar de acompañar con todo lo que significa el compromiso que ha asumido nuestro pueblo, y eso es importante, Miguel. Y Wilmer, mejor dicho. Gracias, Timoteo. Efectivamente, amigos, ahí están en estos momentos, hace un minuto, esto es en vivo, ahí en el Parque Kennedy. Se multiplican las manifestaciones por todas partes, ya es incontrolable. La señora Dina Boluarte no puede controlarlo, es imposible que controle cuando todo un pueblo se levanta, dice no, no y no, y se ha acabado. Y ahora, Timoteo, el día de ayer justamente, por primera vez reconoció el carnicero Otárola que puede restituir la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente Castillo en la presidencia. Increíble. ¿Cómo has tomado esa noticia? Que justamente el presidente de Colombia estuvo advirtiendo, porque también pasó por el mismo, digamos, injusticias, vamos a decirlo, pero la Convención Americana pues tiene también, digamos, importante papel de hacer respetar, digamos, acuerdos internacionales.
porque Gustavo Petro, cuando fue alcalde, recordarás a Wilmer, tanto como el presidente de México, que también fue desaforado, pero finalmente cuando uno va, digamos, a apelar al derecho en sí, pues va a tener que pasar eso. Pero hay que recordar, por otro lado, en el Perú, recordarás, Wilmer, no hemos tomado mucha atención, pero un sector de los congresistas golpistas, vamos a decirlo, mencionaban que, recordarás, Wilmer, cuando intentaron sacar a Pedro Castillo por todos los medios y fracasaban siempre, fracasaban en las 3 mociones de vacancia, otro tipo de acusación, pero al finalizar ya como que ya no tenían, digamos, opciones, iban a la idea o a la propuesta de suspender a Pedro Castillo por 1 año, recordarás, ¿no? Todo 2023 y hasta 2024. Y claro, cuando dice Otárola de que podría ser, no es que no le falta razón, ellos saben que en el Congreso de la República no han cumplido los requisitos, digamos, indispensables para poder vacar a un presidente. Como destacaba Isaac Billo, es que en menos de 6 minutos leyeron, digamos, un papelito, ¿no? De alguna otra manera para, entre comillas, justificar la vacancia, pero lo que hemos visto es incumplimiento de las reglas, digamos, del propio Congreso de la República, que es conseguir más de 104 votos con la finalidad de zanjar que esta es una vacancia. Y además no ha habido sustento jurídico, no le han dejado defenderse al presidente Pedro Castillo. Hace poco, ayer, recordarás también, Wilmer, el Congreso de la República aprobó, ¿no?, el antijuicio, es decir, abren la posibilidad de que el Ministerio Público investigue al presidente Castillo, pero sin la posibilidad que el propio presidente Pedro Castillo pueda defenderse. Entonces siguen en permanente, digamos, silenciamiento al presidente Castillo, pero al mismo tiempo también de tratar de encubrir con cualquier tipo de artimañas con la finalidad de, entre comillas, legitimar su golpe de Estado que le han hecho contra Castillo. Ya muchos juristas, por ejemplo, este exministro de Defensa, que es también abogado, el propio doctor Guillermo Olivera, otros abogados, el propio doctor Aníbal Torres, hace poquito también, ha hecho recordar, todo lo que están haciendo es, digamos, fuera de la Constitución. Tarde o temprano tendrán que responder a la justicia, y no solamente por ese caso, sino también por la violación a los derechos humanos que, en complicidad con el Congreso golpista, ahora con contubernio con la señora Keiko Fujimori, pues quieren de alguna otra manera también buscar impunidad. Ayer Hildebrand en su 13, el día viernes, ha publicado una nota que es contundente, cómo es que Keiko Fujimori va con otro plan con la finalidad de huir de la justicia, pero por otro lado también hacer campaña sucia, como es la acostumbrado de los fujimoristas, en contra del fiscal José Domingo Pérez. Pero, oh sorpresa, el fiscal José Domingo Pérez, por otro lado, a través de Hildebrand su 13, se ha podido dar a conocer que uno de los medios de comunicación más, porque ya RPP ya había recibido, y lo han dicho que sí hemos recibido, se ha dado a conocer que Canal 2, Latina, creo que es Canal 2 de Latina, algunos le llaman letrina, pero se ha dado a conocer que también que ha recibido $230,000, ¿no? Digamos en la práctica que siempre se ha conocido a la señora Keiko Fujimori, es decir, a través de pitufeos. Y vamos a ver seguramente más adelante que otros medios de comunicación también hayan recibido. Entonces, para nosotros no es, digamos, casualidad o de alguna otra sorpresa que su comportamiento ha sido acorde a lo que trataban de hacer los golpistas del Congreso de la República, es decir, atacar al presidente Pedro Castillo sin ningún tipo de, digamos, cuidado, pero a veces uno entiende a estas alturas tal vez con la finalidad de evitar que se pueda encontrar, digamos, este tipo de evidencias, ¿no? Ya van 2 canales ahora, es RPP y Canal 2.
y no vaya a ser que Canal 5, Canal 9 también hayan recibido de forma secreta para hacer campaña a favor de Keiko Fujimori y hacer campañas contra Pedro Castillo en la contienda electoral del año 2021. Todo ese tipo de episodios, pues, tarde o temprano, como ya estamos enterándonos, seguramente va a pasar, pero hay que estar alertas y acompañando también al fiscal José Domingo Pérez, porque también por otro lado el fiscal Rafael Vela Barba, recordarás, Wilmer, siempre ha apoyado a fiscal Patricia Benavides, y se ha dado a conocer por otro lado que la fiscal Patricia Benavides ha prohibido cualquier tipo de declaración a los fiscales sin previa autorización a la fiscal de la nación. Y por otro lado también recae en las manos de la fiscal de la nación de que el fiscal José Domingo Pérez puede ser o no ratificado en el trabajo que está desarrollando caso Keiko Fujimori y otros relacionados a caso Lavajato y todo tipo de, digamos, la investigación que ya ha conocido por todos y todas. Entonces, hay que estar alertas en cuanto al fiscal José Domingo Pérez y esperemos esta vez no perdamos la vista, porque también entendemos que antes atacaban al presidente Castillo los que estaban siendo investigados por algunos delitos de gran envergadura, pues se preocupaban en idearse cómo sacar a Castillo. Han logrado, ahora tienen el poder en Palacio de Gobierno, tienen ahora poder en Congreso de la República, en Ministerio Público, tal vez en Poder Judicial, y vayamos a decir también en Defensoría del Pueblo, y casi en todas, digamos, instituciones del Estado, y también pretenden ahora tomar también Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, que recordarás también hace poco, han tratado de presentar proyectos. Entonces, no sé cómo podemos interpretar ese tipo de comportamiento, solo uno puede decir de alguna otra manera es una señal que ante avance de la conciencia del pueblo peruano es que lo que le queda es hacer ese tipo de trampas, triquiñuelas con la finalidad de evitar que les caiga tarde o temprano la justicia. Wilmer. Efectivamente, Timoteo, lo que dices es totalmente cierto. Yo creo que ya se han dado cuenta de que no van a poder engañar al pueblo. La comunidad internacional, como muy bien dices, masivamente se ha manifestado en contra de la señora Dina Boluarte, a tal punto ya que los presidentes más importantes del continente, como es el presidente de México, el presidente de Colombia, no reconocen al gobierno de Dina Boluarte, y lo más probable es que nos dé una sorpresa, Timoteo, en los próximos, la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos restituya en su cargo al presidente o se le devuelva su investidura presidencial. Esa posibilidad es cada día va tomando más fuerza que nunca, sobre todo por el apoyo internacional. Timoteo, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este programa. No quiero hacerlo muy largo ya nos vamos para casi 2 horas, ahí nomás lo vamos cortando. No sé si deseas mandar un último mensaje. Agradecidísimo a todas las personas que nos apoyan con sus poderosos yapes, a todas las personas que nos hacen llegar también sus likes, sus comentarios, y sobre todo a los hermanos que están apoyando, a nuestros hermanos que están ahí en Lima. No tengamos miedo, hermanos, que no nos amedrenten, porque estos golpistas no van a triunfar de ninguna manera. Adelante, Timoteo. Hay precedentes en cuanto a la restitución, ¿no? Me refiero particularmente a lo que pasó en Colombia, y eso es lo que siempre ha tratado de explicar el presidente de Colombia, que es Petro. Y cuando Wilmer dice que hay presidentes que apoyan a través de su solidaridad internacional, es que no son cualquier presidente, son presidentes que tienen apoyo a más de 60 o 70% de su pueblo. Es decir, son presidentes que tienen legitimidad y sobre todo, digamos, como podemos decirlo, digamos, autoría moral. Keiko Fujimori hace poquito se ha atrevido a decir que saque sus narices, digamos, rojos, algo así, como queriendo caricaturizar al presidente Petro, pero finalmente lo que no se da cuenta es que Keiko Fujimori no es presidenta, pero al mismo tiempo nos da una señal que pues se alucina, como muchos dicen. Parece que digamos ella es la que manda en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces vayamos también de alguna otra manera dándonos razones
para que nuestros compatriotas van a salir con más fuerza, porque de alguna u otra manera han querido bajar la moral de nuestros compatriotas que se movilizan, pero ese tipo de actitud de Keiko Fujimori, de Dina Boluarte, pues va a permitir que va a haber más unión, más fuerza y sobre todo también la solidaridad, que es el sustento de estas movilizaciones que ya van más de 2 meses. Fuerte abrazo, Wilmer, para ti y también para todos nuestros compatriotas. Gracias, Timoteo. Justamente, mira, no te vayas. Robert Pilón, agradecemos, hermano, el informe que nos das. Nos dice Wilmer sobre Torimio Mamani. He tenido comunicación con sus hijos el 1 de febrero y han dicho que se está estabilizando, pero que le deben hacer diálisis. Muchas gracias, Robert Pilón, hermano, por informarnos. Eso significa que, bueno, por lo menos esté estable, y si les tienen que hacer diálisis es ayuda para justamente el tema del riñón, me parece. Y bueno, ojalá que se recupere nuestro hermano, todo nuestro apoyo para él, que sepa que estamos con él, que lo apoyamos y estamos seguros que pronto lo vamos a tener, ojalá, nuevamente con nosotros. Gracias, Timoteo. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, Wilmer. Hay un punto importante. Para 2 de abril se ha dado a conocer que la artista que es más comprometido, me parece, a estas alturas con su pueblo, es decir, con nuestros hermanos del sur, Yarita Lisset, va a tener un concierto en este caso es en el lugar se llama Parque de la Exposición. Y muchos auguran que va a ser un tremendo éxito, porque también sabemos que Yarita Lisset está, digamos, junto a su pueblo. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque muchos ya están diciendo, no, aquí hay un comentario, por ejemplo, ya seguramente va a ser un programa, dice, después que mandó buses con vándalos a destruir a Lima, tiene le insultan de pretender dar uno de sus conciertos en el anfiteatro de Parque de la Exposición. Bueno, le están pidiendo que Rafael López Aliaga no permita que se realice el concierto. Lo que no saben, que va a haber asistencia masivo y tal vez Parque de la Exposición va a rebalsar. Dicho con eso, nos despedimos contigo, Wilmer, también con todos nuestros compatriotas. Fuerte abrazo para ti, Wilmer. Gracias, Timoteo. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Amigos, ha sido Timoteo Cutipa que nos ha acompañado en este programa, y bueno, también nuestra solidaridad con esa mamita enferma de cáncer que no resistió la muerte de su hijo. Lo asesinaron la policía y ella tenía como único sustento su hijo que le apoyaba. Se murió de pena, se murió por falta del apoyo de su hijo. Estos crímenes tan execrables que está cometiendo el gobierno de Dina Boluarte, esto no tiene perdón de Dios, como se dice. La verdad, yo no tengo ni idea de lo que pasa por la cabeza de la señora Dina Boluarte, pero de verdad se ha arruinado la vida. Ella y todos los que forman parte de este gobierno. Literalmente se han arruinado la vida, porque el pueblo jamás les va a perdonar. Jamás. Bueno, amigos, muchas gracias y disculpen que lo hemos alargado, el programa de la doctora Shadi, con quien una vez más toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, y no permitamos que se cometa esa injusticia tan grande de denunciar a la doctora, quien es la principal benefactora, protectora, guardiana de Caral. Ahora la acusan a ella de peculado doloso. Increíble, el mundo al revés realmente. Gracias, amigos. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Ya no puedo contar.
Wahanki llaqtata wañurachispaiki ichakamachimusunki hatunaka llaqtakuna supay wasimanta hamunki truchapakustin pistaku. ¿Acaso no sientes cuando torturas a tu gente? ¿Acaso no lloras cuando masacras a tu pueblo? ¿O será que te ordenan grandes imperios asesinos? ¿O vienes del infierno a bendecirnos con sangre? Palatu yachistin alpakunata pasaminki chiflita wakaristin llaqtatopa yachisaqninki riksiway allinta carajo inkapachurinmi kaniku hatari llaqta masikuna achkañan richarirunchikña. Con armas y mentiras me robó la tierra, dijiste. Insultos racistas callaron al pueblo, dijiste. Míranos bien carajo, somos hijos de los incas. Levántense ya hermanos, ya somos ya